Hola, muy buenos días chicos. Soy el profesor Alejandro de Lucas. En este tutorial para los chicos de biofísica, sí, vamos a trabajar un poquito el tema de capacitores y la asociación de capacitores. Vamos a empezar con la primera ecuación que tienen que saber trabajar, ¿sí? Que es que la capacidad es igual a la cantidad de carga, ¿sí? Dividido el voltaje o la caída de tensión. La capacidad va a ir en faradios, la carga sí va a ir en coulomb y bueno, el voltaje va a ir en voltios, ¿sí? Ok, vamos a suponer que nosotros tenemos un circuito en el cual le conectamos una batería a un capacitor de placas planas paralelas, ¿sí? Lo vamos a representar así con dos barritas iguales, ¿sí? Este es el capacitor, esta es la batería. Supónganse que tenemos una batería que es de 12 voltios, por ejemplo, ¿sí? Y supongamos, ¿sí?, que la capacidad del capacitor es de 2 faradios. Entonces podemos calcular la carga que va a almacenar este capacitor, ¿sí? Ustedes imagínense que cuando ustedes conectan una batería a un capacitor de placas paralelas, imagínense dos chapitas, ¿sí?, separadas a una distancia, ¿sí? Entonces, si esto lo conectan a la batería, y bueno, cuando se produce el flujo de electrones, si esta chapa, por ejemplo, se carga negativamente, esas cargas negativas van a inducir a los electrones que están en la otra chapa a que se vayan, quedando cargada positivamente esta otra, ¿sí? Eso es no más ni menos que un capacitor, ¿sí? O sea, es un sistema que permite almacenar cargas que están disponibles para cuando en el circuito las necesitemos, ¿de acuerdo? La capacidad, ¿sí?, de los capacitores va a depender, entre otras cosas, del área de las chapas, ¿sí?, de la distancia que las separen, ¿sí?, y de lo que coloquemos dentro, que es lo que se llama el dieléctrico, ¿sí? Hay una ecuación que permite calcular la capacidad, ¿sí?, en función de estas variables que les estoy contando. Pero bueno, cuando vamos a capacitores, a asociación de capacitores, lo trabajamos, ¿sí?, como si fuera es un circuito, ¿no? Y bien, vamos a determinar la carga que puede almacenar este capacitor. Sabemos que si la capacidad es igual a la carga sobre la tensión, ¿sí?, la capacidad es 2 faradios en este caso, la carga es lo que quiero saber, y el voltaje son 12 voltios. Por lo tanto, si pasamos multiplicando, me queda 2 faradios por 12 voltios, ¿sí? Y esto me da 24 coulomb. Esa sería la carga que almacena este capacitor. ¿Qué pasa cuando nosotros asociamos los capacitores en serie, ¿sí? Yo tengo un capacitor, conecto con otro cable a otro capacitor, ¿sí? Capacitores en serie, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Para calcular la capacidad total, ¿sí?, vamos a usar esta ecuación. Vamos a hacer un resumen en serie y en paralelo, así que vayan anotando las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Va a ser 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2. O sea, al revés, funciona al revés que las fórmulas de resistencia, ¿sí? Cuando las resistencias estaban en serie se sumaban directamente, y cuando estaban en paralelo se sumaban de esta forma, ¿sí? Bien. Con respecto a las cargas, ¿sí?, ya vamos a suponer que este es el capacitor 1 y este el capacitor 2 con sus respectivas capacidades, ¿sí? ¿Qué pasa con las cargas? Yo puedo afirmar que la carga de 1 va a ser igual a la carga de 2. ¿Por qué? Porque cuando este capacitor, ¿sí?, acá se carga negativamente, induce a los electrones de acá que se vayan a la otra, al otro capacitor, ¿sí?, quedando, o sea, esta parte cargada positivamente, y lo mismo acá. O sea, que de acuerdo a la cantidad de cargas que yo tenga de este lado, ¿sí?, esa misma cantidad de cargas va a inducir a esa misma cantidad de cargas que se vayan al otro capacitor. Entonces, la carga que alcanza un capacitor con respecto al otro cuando están asociados en serie son iguales, ¿sí? Y bien, con respecto a las caídas de tensión, ¿sí?, va a haber la caída de tensión total de todo esto, va a ser igual a la caída de tensión 1 más la caída de tensión 2, ¿sí? Acá hay una caída de tensión, acá hay otra, sumadas dan la caída de tensión total. Esto igual, ¿sí?, que en las resistencias cuando están asociadas en serie. ¿Qué pasa cuando los capacitores están asociados en paralelo? Imagínense un cable que se divide, un capacitor, ¿sí?, acá otro capacitor, acá los cables se vuelven a juntar
Y bueno, ahí tendríamos la asociación en paralelo. Por un lado, la capacidad total se calcula siendo la capacidad 1 más la capacidad 2, ¿sí? Si tuviéramos un tercero, más capacidad 3. Y con respecto a la caída de tensión, ¿sí? Al igual que los circuitos de resistencias, los resistivos, ¿sí? La caída de tensión del paralelo es igual a las caídas de tensión que ocurren en cada uno de los capacitores. En eso es exactamente lo mismo. Y con respecto a las cargas, ¿sí? La carga 1 más la carga 2 va a ser igual a la carga total. O sea, cuando yo tengo acá, ¿sí? Se abre el circuito, este capacitor va a adquirir, por ejemplo, una carga 1, una carga 2, y la carga total va a ser igual a la suma de ambas cargas. ¿De acuerdo? Con esto resumimos todo lo que serían las formulitas de capacitores. Vamos a tenerlas a mano y vamos a hacer un par de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que tenemos un circuito formado por una batería y vamos a poner un capacitor, vamos a poner uno en serie, asociado a su vez en serie con este paralelo, por ejemplo, ¿sí? Ok, vamos a suponer que acá la capacidad de este capacitor, vamos a poner capacitor 1, capacitor 2, vamos a ponerle, qué sé yo, 6 faradios, ¿sí? Capacitor 3, vamos a ponerle 3 faradios, y al 1 vamos a ponerle 9 faradios, ¿sí? Ok, y acá vamos a poner 9 voltios, 18 voltios. 18 voltios a la batería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Bueno, en primera instancia vamos a calcular la capacidad total, ¿sí? Para eso, bueno, resolvemos el paralelo. En el paralelo dijimos que la capacidad del paralelo se suman los capacitores, o sea que van a ser 3 faradios más 6 faradios, me da un total de 9 faradios. Una vez que tengo el paralelo, esto está asociado, este paralelo, en serie con este capacitor. Entonces, para tener la capacidad total, vamos a poner 1 sobre capacidad total, va a ser igual a 1 sobre 9 faradios, y más 1 sobre 9 faradios del paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, 1 sobre capacidad total va a ser igual a 2 novenos, ¿sí? Para despejar la capacidad total, lo que nos conviene hacer es dar vuelta a ambas fracciones para que la incógnita quede en el numerador, ¿sí? La forma más fácil de despejar quedaría 9 medios de faradio, es la capacidad total del circuito, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la capacidad total, lo que podemos calcular es la carga total, ¿sí? Porque nosotros tenemos la batería de 18 voltios y con la capacidad total podríamos calcular la carga total. Entonces, volvemos a plantear la misma ecuación que planteamos hoy, ¿sí? Capacidad, carga sobre tensión, ¿sí? Bien, y reemplazamos. Sabemos que la capacidad es 9 medios de faradio, igual a la carga, que es lo que quiero saber, sobre 18 voltios, que es la tensión de la batería. 18 voltios lo pasamos multiplicando. Bueno, acá podemos simplificar, quedaría 9 por 9, 81 coulomb, va a ser igual a la carga total, ¿sí? Teniendo la carga total, podremos averiguar la caída de tensión que se produce acá y la caída de tensión que se produce acá, ¿sí? Y después, por último, vamos a poder calcular la cantidad de carga en cada uno de estos capacitores de acá del paralelo, ¿sí? Bueno, dijimos entonces, tenemos la carga total, ¿sí? 81 coulomb es la carga total. Entonces, con esta carga total y la capacidad de este capacitor, sí vamos a ver, calcular la cantidad, la caída de tensión que se produce, ¿sí? Ok, entonces tenemos, vamos a llamarlo B1 y B2, ¿sí? B1 y B2 acá. Entonces, vamos de vuelta con la misma ecuación, ¿sí? Tenemos entonces la capacidad, la cantidad de carga es 81 coulomb, ¿sí? Y el voltaje es 18, o sea que, perdón, la capacidad son 9 faradios, vamos a poner acá. La carga 81 coulomb y lo que queremos averiguar es la caída de tensión B1, ¿sí? Así que B1 lo pasamos multiplicando y 9 faradios lo traemos dividiendo, ¿sí? Quedaría 81 coulomb sobre 9 faradios, me da B1 igual a 9 voltios, ¿sí? Entonces caen 9 voltios acá,
¿sí? Caen 9 voltios ahí, porque la suma de las caídas de tensión tienen que dar 18 voltios. Pero bueno, o sea, si lo volvemos a repetir, nosotros esto sabemos que dijimos que la capacidad de todo este paralelo era 9 faradios, o sea, es 9 y 9, ¿sí? Es la misma capacidad. Por lo tanto, B2 también va a ser 9 voltios. Sería repetir las cuentas, ¿entienden? Ok. Bueno, ya teniendo esto, vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Qué pasa acá en el paralelo. O sea, yo tengo una carga, la carga total, ¿sí? Pero esa carga está repartida entre estos dos capacitores. Entonces, con B2, ¿sí? Y esta capacidad, con B2 y esta capacidad, podemos calcular la carga acá. Y con B2 y esta capacidad, podemos calcular la carga ahí en el otro capacitor, ¿sí? Entonces quedaría, planteamos siempre la misma ecuación, ¿sí? Entonces, planteamos, ahí se ve, sí. Capacidad, carga, cantidad de carga sobre tensión. Entonces, acá que tenemos, dijimos, B vale 9 voltios, ¿sí? Y C3 vale 3 faradios, o sea que ponemos 3 faradios, ¿sí? Es igual a la carga, que quiero saber yo, si vamos a llamar acá, vamos a poner carga en 3 y acá carga en 2, ¿de acuerdo? Carga en 3 sobre 9 voltios, ¿sí? 9 voltios que está dividiendo pasa multiplicando. Me queda 9 por 3, 27, 27 coulombs, ¿sí? Es la carga en 3. Ahora bien, hacemos lo mismo con la misma caída de tensión, pero ahora con 6 faradios, ¿sí? Entonces quedaría 6 faradios es igual a la carga 2 sobre 9 voltios, que es la caída de tensión del paralelo. Pasamos multiplicando, ¿sí? 6 faradios por 9 voltios es Q2, ¿sí? 6 por 9 son 54. 54 coulombs es igual a la carga 2. Y vamos a testear ahora que la suma de las cargas, ¿sí? Tienen que dar la carga total. Fíjense que 27 más 54 son 70, 81 da cierra perfecto, ¿sí? Que la suma de las cargas es igual a la carga total. Entonces, en resumen, este capacitor, ¿sí? Está asociado en serie con este paralelo. La cantidad de carga de este es 81 coulombs, la cantidad de este, ¿sí? Es 81 coulombs, respetando lo que dijimos hoy, que cuando están en serie, la cantidad de cargas tiene que ser la misma, ¿sí? Ahora bien, de esos 81 coulombs de carga están repartidos entre los dos capacitores y nosotros averiguamos que en uno, ¿sí? La carga es 27, en el otro 54, que sumados me dan la carga total, ¿sí? Los 81 coulombs del paralelo, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les sirvan, ¿sí? Y vamos a seguir grabando lo que ustedes me pidan. Bueno, un saludo grande. Nos estamos viendo. Chau, chau, chicos.